Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se reúne como cada jueves, inmune a cualquier tipo de escándalo o de sospecha. ¿Verdad, no? Yo estoy poniendo la mano en el fuego por vosotros. Jaime García Cantero, buenos días. Puedes poner la mano en el fuego. Buenos días. No, Domínguez, buenos días. Buenos días. Si no tenemos ni cartera, ¿qué vamos a...? Vale, porque aquí hemos visto ya tantas manos churrascadas que digo, yo estoy poniendo la mano en el fuego por vosotros. Muchísimo calor. Hemos vivido la primera ola de calor del verano. Algunos observatorios, el Observatorio Fabra de Barcelona ha batido récords. Se han visto temperaturas en Huelva, en la Granada, 46 grados. Es decir, lo que no habíamos visto nunca, y evidentemente el riesgo de incendios, a pesar de que pensábamos, porque había sido un otoño, una primavera muy lluviosa, y dijimos, pero el riesgo de incendios es tremendo. Y el primer gran incendio del verano que hemos visto, que es el que hemos visto en Lleida de Nuño, ha sido tremendo, y volvemos a hablar de eso, de incendios de sexta generación. Sí, que básicamente quiere decir que en muchos casos no se pueden apagar, ¿no? Los agentes no pueden hacer nada por apagarlo, y además generan su propio tiempo, su propio clima, ¿no? Sus propios vientos que hacen que se desplace como muy rápido, mucho más rápido. Y esto ya lo hablamos una vez, es decir, esta evolución de los incendios tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con estas temperaturas. Las temperaturas son uno de los factores claves para que se produzcan incendios, y si a eso le suman, por ejemplo, claro, hablabas de una primavera muy húmeda, pero claro, esa primavera muy húmeda ha generado mucha maleza. Claro. Y los bosques están llenos también de maleza, y se está secando porque ahora las temperaturas son muy altas, no llueve, etcétera. Entonces hay que estar muy vigilantes a la conservación de los bosques, etcétera. Este incendio ha sido en cultivos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa, y es que hemos hablado ya en ocasiones anteriores de cómo están evolucionando, en función de cómo evoluciona también el cambio climático y las temperaturas, cómo están evolucionando los incendios, pero ¿qué hacen los bomberos cuando se enfrentan a este tipo de incendios que ya no tienen nada que ver con ese imaginario que tenemos del incendio forestal prácticamente de toda la vida? Y por eso está con nosotros el inspector Miquel López, de Bomberos de la Generalitat. Miquel, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Miquel, ¿cómo os enfrentáis vosotros a un incendio de estas características? Insisto, que ya es muy diferente a lo que veníamos estando acostumbrados. Cuando vosotros llegáis sobre el terreno, ¿cómo lo abordáis? Bueno, lo abordamos desde el punto de vista de la seguridad. Lo primero que hacemos es identificar el incendio, tener conocimientos de cómo se está comportando esta columna. Así, por hacer un símil, cuando hace años empezábamos a hablar de incendios de primera o segunda generación con un boli y un papel y mirando el incendio, éramos capaces de analizar este incendio, y ahora ya estamos hablando de datos de satélite, de columnas, de sondas meteorológicas. Digamos que estamos teniendo una visión desde la interacción de este propio incendio con la atmósfera. Uh-huh. Y este incendio, lo peor es que es más imprevisible, más rápido. ¿En qué cambian a esos incendios de primera y de segunda generación de los que hablábamos? Bueno, básicamente lo que cambia es que las fuerzas y las velocidades que generan la propia columna, su propia dinámica meteorológica, llega un momento que esta inercia, esa nube de ese pirocúmulo, no es suficiente para soportarse su propia energía, su propio peso, y entonces se desploma sobre el territorio. O sea que tú puedes estar en un incendio que va mucho más rápido, pero toda la nube que tienes por encima de tu cabeza, si se desploma, hace que todo ese territorio está afectado por el incendio. Entonces, que es el caso que pasó, podemos pasar de tener un incendio que está quemando, que está activo, de 100, 200 hectáreas, a hacer una progresión de hasta 30 kilómetros por hora, que es el que hizo el último, y quemarnos pues a las 6.000, o sea, pasar de este centenar pues hasta 6.000 hectáreas en un tiempo muy rápido. Y con esta evolución de los incendios, Miquel, ¿es necesario otros instrumentos, otras herramientas para frenarlo? Lo primero que es necesario es concienciar a toda la población de la situación, seguir las recomendaciones de las medidas de seguridad, porque ya os he comentado que el primer punto es la seguridad, y es tanto la seguridad para los que estamos interviniendo como para toda la población. Por lo tanto, cuando se dan unas consignas que aparentemente no se pueden entender, de ostras, me están confinando y estoy a 50 kilómetros del fuego, y todos tenemos esa curiosidad o esa falsa sensación de seguridad de no, yo estoy aquí en mi pueblo, sigo yendo por las calles, cuando ya hemos recibido
el anuncio de confinaros en casa. Ese es el primer punto, de tener la conciencia de la situación y seguir las recomendaciones de seguridad, porque para nosotros es lo más importante. ¿Se espera un verano complicado en el sentido de que haya incendios de este tipo en otros puntos? Bueno, hace años que hacemos seguimiento de estos incendios. En Cataluña tenemos también algunos casos anteriores, que en Santa Coloma, etcétera, algunos casos que ya se habían dado. En el mundo se han ido dando repetidamente. Llevamos haciendo este seguimiento. Estamos a 2 de julio. Y obviamente queda mucho verano por delante. Todo el relido, toda el agua que nos había caído, que nos había dado este margen, ya no está. O sea, la primavera había facilitado quitar una sequía estructural que teníamos y ahora esto ya se ha puesto al día, por no decir que estamos un poquito por encima a nivel de esta sequía, ¿vale? Se ha evaporado todo este agua, por lo tanto la posibilidad se dará. Después de la seguridad de los ciudadanos, sobre todo hacer caso de las alertas, obedecer a lo que se dice desde bomberos, desde el ayuntamiento, desde la policía, quien sea que dé la orden, los bomberos, en este caso Bombers de la Generalitat, ¿cuenta con los medios necesarios para hacer frente a este tipo de incendios? Sí, tenemos medios, pero es que estos incendios están fuera de capacidad de extinción. Lo que se tiene que hacer es una estrategia muy importante, y nosotros nos basamos en la extinción en tener una estrategia que sea viable. Por más medios que hubiesen habido el último día, no podían entrar. De hecho, la orden que era de salir, de confinar, de dejar esta zona caliente que decimos nosotros en la proyección del incendio, sin nadie dentro, nadie incluye a los bomberos, porque la capacidad, el comportamiento que tenía está muy por encima de nuestra capacidad de extinción, tengas 1 o tengas 300 medios. De hecho, como ejemplo, tuvimos que retirar todos los medios aéreos porque habían rachas hasta 125 kilómetros de succión de la propia columna del incendio, y con esas rachas de viento no hay ningún medio aéreo que volase. Por lo tanto, en estos momentos no es cuestión de tener mucho más medios aéreos. Estos incendios, y lo hemos dicho hace muchísimos años, y estamos caminando hacia esta línea, estos incendios se apagan en invierno gestionando este combustible. Y en este caso tuvimos, y voy a decir entre comillas, la suerte de que eran cereales, pero imaginaros este comportamiento en zonas forestales que no poseen de cereales. Espera, Miquel, que te quiero hacer una pregunta. Miquel, porque decías al principio, ¿no?, esta capacidad que tenéis hoy de tener una visión más integral, ¿no?, de interacción del fuego, y hay un debate enorme en torno al rol que puede jugar las tecnologías y muy específicamente las digitales, ¿no?, el análisis de datos, la inteligencia artificial, también en ayudaros en esa monitorización. No sé si en la prevención y no sé si también en apagar el propio fuego, ¿no? Nosotros, más que en apagar el propio fuego, tenemos inteligencia artificial, tenemos programas que desarrollan, y lo que nos hacen es, en función de todo el pasado, de toda la historia, de todo el comportamiento, de toda la situación meteorológica, nos dan unos incendios de referencia, y son los que utilizamos tanto para prever el dispositivo como para las medidas de seguridad que marcamos cada mañana en el briefing a los intervinientes de bomberos. Pues, inspector Miquel López, de Bombers de la Generalitat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación que hacéis en estos momentos. Gracias a vosotros por atendernos siempre. Hacemos una pausa y a la vuelta comentamos lo que hemos estado hablando con el inspector Miquel López, de Bombers de la Generalitat. Aquí seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con este cambio en el paradigma de los incendios. Todo ha empezado con ese gran incendio, el primero del verano en la comarca de la Sagarra, en Lleida, que ha costado la vida a 2 personas. El propietario de una granja, un trabajador que lo fue a buscar, y por eso decía ahora también el inspector de bomberos, crean todo lo que dicen, porque hay un cambio en la evolución de los incendios que los hace más imprevisibles, pero además más mortíferos, más devastadores. Sí, totalmente. Es interesante que los dos murieron no abrasados, sino intoxicados por los humos, por el cambio de los vientos. O sea, estaban en una zona que pensaban que estaban seguros. Esta mañana había declaraciones de gente que lo había sufrido, que habían sido evacuados o que habían tenido que confinarse, que decían, es que lo veías lejos y al cabo de nada veías el incendio en la puerta de tu casa. Sí, es que son incendios que la columna de humo es tan alta que ya conecta con el tiempo que hace en capas un poco más altas de la atmósfera. Entonces es como, lo que explicaba nuestro... Yo viví el de Gredos hace 2 veranos,
Y es alucinante justo lo que dices, ¿no? Como te parece que está lejísimos, y sobre todo cuando hay árboles muy altos, ¿no? Que también tu visibilidad como que baja y lo tienes encima en cuestiones de segundos, ¿no? Por eso los voluntarios nos tenían cavando a 20 kilómetros del frente, porque es verdaderamente riesgoso. Y lo que decía él, ¿no? Y hay un momento en que hay que dejarlo arder porque por salvar las vidas, ¿no? Porque no hay ir a apagarlo no hay medios, no hay medios posibles. Bueno, esto en otros países, en Canadá, los fuegos enormes que hay son imposibles de apagar siempre, ¿no? Y lo hemos visto en verano, en California, y hemos sí. visto más cerca en Portugal, los hemos visto en Grecia también. Bueno, vamos con otro asunto. Lo contábamos ayer, han detenido a 2 hackers del municipio Gran Canario de Agüimes por ser una grave amenaza para la seguridad nacional. Tienen 18 y 19 años y estos gemes son los que pusieron en abierto, vamos a decir, los datos personales de cantidad de políticos, periodistas. Yo creo que es una historia con muchas derivadas, ¿no? Porque son, por decirlo claro, ¿no? Son 2 chavales, o sea, 2 personas muy jóvenes que han liado un problema muy considerable, un fuego bastante importante, que yo creo que también evidencia la situación a la que a veces nos enfrentamos, ¿no? Claro, estos chavales son una amenaza para la seguridad nacional por filtrar este tipo de datos, porque por contarlo todo, ¿no? Datos, muchos de ellos estaban mal, otros poco actualizados. Parece ser que ellos no han hackeado nada, lo que han hecho es agregar datos que estaban por ahí, y esto también yo creo que es un ejercicio que debemos hacer, ¿no? Esto porque son personas muy conocidas, pero todos los demás igual, ¿no? Dejamos nuestros datos en muchos sitios y estos datos juntos, analizados... O sea, alguien los puede obtener. Los puede obtener y ponerlos en algún sitio. Vamos a ver cómo acaba esto, porque es verdad que la historia parece un poco, ¿no? de Pepe Gotera y Otilio, porque los han localizado en un día, se han cuidado poco, ¿no? Sí. en este tipo de cosas, pero creo que nos pone ante un espejo que hace un retrato bastante cruel, ¿no? de la seguridad a la que estamos, la importancia que estamos dando a la seguridad. Por eso, ¿no? Que buscando en bases de datos seas capaz de encontrar el DNI del presidente del gobierno, claro. Pues creo que dice muchas cosas. Son datos que se expusieron en Telegram, y en Telegram sucede también una historia de guerra que en España no se ha contado mucho, y es que Rusia, vía Telegram, ofrece a adolescentes y a jóvenes ucranianos que realicen actos de sabotaje a cambio de dinero, en este caso a cambio de 1.000 euros. No siempre les dicen que en realidad les están contratando como terroristas. ¿Y esto cómo puede ser? Esto es absolutamente demoledor, y es una historia de Guardian que lleva no sé cuántos reportajes sobre esto, verdaderamente alucinante, ¿no? Como la inteligencia rusa ha convertido el móvil de los adolescentes ucranianos en un arma de vanguardia, ¿no? Ellos convencen con distintas aplicaciones, fundamentalmente Telegram, pero hay otras, con modelos que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con cripto, sobre todo, con criptomonedas, y con gamificar, de te voy dando más dinero por cada vez más cosas que haces, para hacer, vamos a decir, un tipo que empieza siendo terrorismo de bajo nivel, es decir, simplemente hacer fotos de infraestructuras, dar información a Rusia, pero que puede acabar siendo llevar explosivos a determinados sitios. Muchas veces sin que los jóvenes lo sepan. Jóvenes y muchas veces niños. Más del 25% de las personas que están haciendo esto son menores de edad. Y creo que es bastante aterrador. Que no son conscientes de lo que hacen. No son conscientes. The Guardian contaba un caso con muchísimo... Este tenía 19 años, un caso con muchísimo detalle, ¿no? Que es alguien al que le dicen, empiezan pagándole por fotos, ¿no? Por fotos que hace de un edificio público, por todo lo demás, y en un momento dado le dicen, oye, tienes que hacer, te damos $1.000, que este es el caso, te damos $1.000 si llevas una mochila de pintura de un sitio a otro, y cuando llegues con un spray de pintura pintas una comisaría. El chaval acepta, un chaval, y cuando coge la maleta, ve que en la maleta hay una bomba. Por supuesto, este chico se dio cuenta, pero ¿y si no te das cuenta, ¿no? De que te están convirtiendo en un hombre bomba o en un niño bomba sin que ni siquiera lo sepas? La inteligencia rusa es muy buena en esto, vamos a decir en social hacking, o sea, utilizar, porque no fuerzan nada, no es tecnología ninguna, simplemente te van convenciendo de esto, y es aterrador pensar cómo vas abriendo hueco y creando espías en niños y adolescentes del país enemigo. Pues además es un tema que aquí no se ha prácticamente no se ha contado. Y eso que The Guardian lleva días contándolo, y con historias concretas, que además con una profundidad. A mí me encanta a veces cuando hace estas cosas The Guardian, ¿no? De contar una historia concreta con todos los detalles, y que me parece fantástico, y aquí casi no lo hemos contado. Un par de temas de salud. La semana pasada hablábamos del Ozempic, de sus muchos efectos secundarios, en principio beneficiosos, pero en Reino Unido se informa de un repunte de casos de pancreatitis que se vinculan al uso de estas inyecciones. Sí, suena alarmante, pero no lo es tanto, como explica muy bien mi compañero Daniel Mediavilla en El País, un reportaje en el que ha analizado los datos que tiene la Agencia del Medicamento de Reino Unido, que es la que ha
avisado de estos casos y están dentro de lo que ya se vio en los ensayos clínicos. Es decir, de efectos secundarios. Es un efecto secundario conocido, contemplado, suceden en menos del 0,5% de los casos. Los datos que ha dado Reino Unido no permiten saber si está dentro o no, probablemente sí, ¿no? Aquí yo creo que lo más importante es el uso no regulado de estos medicamentos. Hay una médica que dice en este reportaje, es que esto no es un medicamento para una enfermedad, no es para estética, no es para hacer la operación no es para bikini, quitarte unos kilos de más. Eso es. Entonces aquí la parte oculta del iceberg puede ser ese uso no regulado, la gente que obtiene Ozempic o cualquier otro de estos medicamentos de forma no legal, no recetado por su médico, etcétera, porque el Ozempic se lleva utilizando, por ejemplo, para diabéticos durante muchísimos años y este riesgo de pancreatitis se conocía, pero también el tema de las dosis es muy importante y, por ejemplo, los medicamentos GLP-1 que son para obesidad no tienen la misma dosis que los de diabetes y en ocasiones se utilizan de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, aquí mucho cuidado, o sea, también hacer caso de lo que te dice tu médico y lo que dicen las autoridades. Al ser en negro, vamos a decir, pero debe ser difícil cuantificar, ¿no? La gente que utiliza un medicamento de este tipo sin ningún control médico. Eso es, y nada es inocuo. O sea, lo hemos visto muchas veces con las vacunas, todas tienen algún efecto secundario que son muy reducidos y nada es inocuo y sobre todo a altas dosis es una tormenta para tu sistema digestivo. Puede ser realmente un shock, por no hablar de esos otros problemas también psicológicos que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Sí. Que pierdes el apetito, pero también pierdes un poco las ganas de vivir en algunos casos y hay casos en los que eso puede derivar hasta en una depresión. Entonces, mucho cuidadito. Este es un tema y el otro tema tiene que ver con el cáncer de pulmón en no fumadores, que es algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible si no fuma? Bueno, pues ahí entra en juego la contaminación. Se ha comprobado la conexión vinculada contaminación al aumento de cáncer de pulmón. Sí, a ver, parecía algo lógico, ¿no? Que la contaminación pueda causar cáncer de pulmón, pero no se ha demostrado todavía. Es decir, no sabemos si causa, pero esto es un paso más en esa línea, ¿no? Se ha conectado perfectamente casos de cáncer de pulmón en no fumadores con niveles altos de contaminación, en concreto de partículas PM2,5, es decir, que tienen como 2,5 micras de diámetro o menos, que son las más peligrosas para la salud porque penetran en las vías respiratorias y pasan al torrente sanguíneo, con lo cual no solo producen daños en los pulmones, sino también inflamación a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces, lo que han visto es que hay los tumores de cáncer de pulmón en no fumadores que se pensaba que tenían pocas mutaciones, tienen muchas mutaciones, muchas de ellas parecidas a las de las personas que fuman y tienen cáncer de pulmón, es decir, ahí hay una similitud entre una persona que fuma y una persona que no fuma pero respira aire contaminado, y luego otras marcas genéticas que son exclusivas de estos tumores en no fumadores y que tal vez algún día puedan servir para tener una firma, es decir, que alguien pueda demostrar que una persona ha contraído cáncer de pulmón, y esto es muy difícil, pero que ha contraído cáncer de pulmón por vivir en una ciudad, por ejemplo, contaminadísima. ¿Tiene que ver con los combustibles fósiles, sobre todo? Tiene que ver con estas partículas, las producen la quema de combustibles fósiles, y hay que recordar que el 96% de las ciudades de la Unión Europea tienen niveles más altos de los recomendados y que el 99% del mundo vive en sitios con niveles más altos de estas partículas recomendados. Y estamos hablando, por ejemplo, en la Unión Europea de más de 200.000 muertes al año por estas partículas. Ya saben también que este ministerio tiene un pie firmemente asentado en el mundo de la defensa y esta semana, Jaime, te has fijado en una startup alemana que se llama Helsing. Helsing, que está de moda porque yo creo que demuestra cosas muy interesantes, ¿no? Este debate que tenemos de que la industria de defensa europea no puede competir y de que vamos demasiado tarde y que al final la única manera, esto que nos quiere convencer el señor Donald Trump, ¿no? De que la única manera de gastarnos ese 5% o el 3,5% o el 2% o el que sea es comprarle a él armas, pues Helsing es una compañía alemana que hoy está entre las mayores compañías de defensa de Europa, pero que solo tiene 5 años, aún no llega a 5 años, es del año 2021. Ellos vienen del mundo de la inteligencia artificial, se parece un poquito a lo que nos contaba Miquel de la monitorización de los incendios. Sí. Ellos lo que hacen es del campo de batalla integrando datos
completamente diferentes, ¿no? Vídeo, sonar, radar, tecnologías muy diferentes, las integran para que el mando militar pueda tener una visión integrada. Así empiezan en el año 2021 y en 2025, fíjate, en solo 4 años han sido capaces de integrar eso en drones autónomos. Y esta es la verdadera revolución, ¿no? Ellos están haciendo drones autónomos, tanto voladores como por debajo del agua, que esto también es muy interesante. Pensamos como en microsubmarinos autónomos. Esta compañía tiene una valoración hoy de 12.000 millones en 5 años, es decir, más que algunos de los gigantes clásicos de la industria militar. Fabrica en Alemania y lo que es muy importante, al fabricar en Alemania, tiene que cumplir toda la normativa europea que tiene que ver con inteligencia artificial y con defensa. Es decir, los drones autónomos de esta compañía, de Helsing, necesitan que alguien decida. O sea, alguien les tiene que dar la orden de atacar. Alguien tiene que decir dispara. Esta es la diferencia con... Claro, o sea, no solamente ataca, sino ataca y dispara. O sea, el momento en el que estos drones van a disparar, los voladores, porque los que debajo del mar son solo de vigilancia, entonces es muy interesante y demuestra que pese a este discurso que tenemos, ¿no? De Europa no tiene nada que hacer, lo que hay que hacer es comprar a los norteamericanos. No. Aquí en Europa, muy cerquita, estos señores están en Múnich, hay gente haciendo cosas muy interesantes que compiten a vanguardia mundial y lo que tenemos que hacer es fijarnos en estas, replicarlo desde España y no pensar que la única manera es hacer caso al señor Donald Trump, que ahí estamos todos de acuerdo que no hay que hacerle mucho caso. Y hay, Nuño, una nueva directora de operaciones del CERN, que es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, es la física gallega Marca Peans. Estuviste hablando con ella, con el reto que tiene por delante, que es científico pero también político. Político, porque es como una ONU de la ciencia. El CERN. Hay 25 países miembros. Es curioso porque Israel es el único no europeo que es país miembro, que quiere decir que ponen dinero todos los años para que eso funcione. Y estamos hablando del sitio donde hay aceleradores de partículas más grandes del mundo. Sí. Y se está planeando uno 3 veces más grande y hace falta mucho dinero, ¿no? Entonces ahí hay debates muy encendidos y la verdad es un triunfo para España tener a una española en la directiva de esta organización en un momento de transición, porque por un lado hay una preocupación tremenda que, como mencionaba Jaime, Europa se está remilitarizando y ese dinero se va a tener que sacar de cualquier otro sitio. Entonces ella alertaba en la entrevista de, por favor, no lo saquemos de la ciencia básica. Aquí se están investigando las cuestiones más importantes y más fundamentales del conocimiento que tenemos del universo, ¿no? Y luego también, ha habido una labor política desde aquí, desde España, desde el Ministerio, para conseguir que... O sea, hay mucha diplomacia, tanto para el nombramiento como para la financiación, entiendo. Efectivamente, hay mucha diplomacia oculta. España es uno ya de los principales países contribuyentes, porque eso va por PIB, ¿no? Y yo creo que pueden salir cosas muy interesantes. Ella misma lo contaba en la entrevista. Hay 2 grandes objetivos. Uno, aumentar la capacidad, la potencia que tiene el actual acelerador de partículas, y después ya aprobar el proyecto para construir uno mucho más grande y que sea mejor que el chino, porque los chinos también van a hacer algo muy parecido y tienen una forma de hacer cosas que posiblemente lleguen antes. Y lo último ya, Mark Zuckerberg desde Meta está lanzando jugosísimas ofertas a trabajadores de OpenAI, está lanzando OPAs individualizadas para que se vayan con él. Hay guerra... Hay guerra, está muy divertido. Sam Altman es el que abrió el melón porque dijo que el señor Zuckerberg estaba ofreciendo signing bonus, es decir, no sueldos, sino directamente porque te vayas $100 millones a algunos ingenieros top de OpenAI. O sea, 100 millones sobre la mesa para que te vayas. Parece ser que esto no es generalizado, que esto es solamente algunos. Meta dice no es tanto como 100 millones, a lo mejor son solo 80, pero bueno, sueldos absolutamente... Por 80 nos lo pensamos, ¿no? Absolutamente locos. Si no los quieren. Pero para mí lo mejor es las frases que se están cruzando entre ellos, porque Sam Altman dijo ayer una frase que me parece maravillosa, que es que en la guerra de la inteligencia artificial los misioneros ganarán a los mercenarios. Entonces, claro, lo de los mercenarios hay en todas partes, también en la IA, pero misioneros de la IA me parece aterrador. ¿Cuánto cobrará él como misionero de la IA? Claro, ¿sabes? Estas cifras, estos son empleados, imagínate lo que pueden ganar ellos. O sea, la cúpula. Claro, se habla de que los sueldos a estos niveles, el sueldo anual, sin contar acciones, sin contar bonos, está en torno a los $25 millones al año. Al año. Al año. Vale, con un año que trabajáramos y dividido entre los 3 ya podríamos retirarnos. La semana que viene más. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta mañana
mañana en el Club de los Amigos y las Amigas de Luis Alegre. Sus empleados cuentan las horas para empezar las vacaciones, no se cancelan los afectos, la verdadera razón de ser de este club que tiene todo el ánimo menos el de lucro, pero sí se cierran las puertas hasta el próximo mes de septiembre, así que esta mañana Luis Alegre nos convoca para procurar la amistad de Ana Labordeta, una de sus primeras y más antiguas amigas. Es que esta profesión, a medida que cumples años y vas cargando la mochila con más experiencia, con más historias, creo que uno se convierte te conviertes en mejor actriz porque entiendes mejor a los personajes, ¿no? Lo sé y punto, papá. ¿Has mirado si no está ahí el reloj? Bueno, sí, creo que sí. Papá, tienes que comprender que yo no puedo venir todos los días. Aquí hace días que no manda nadie y fíjate, está todo hecho un desorden. Si esto es la anarquía, Santiago, la anarquía. ¡Atención, registro! Todas en pie. Quietas, las manos apoyadas en la cabeza. Se acaba de despertar ahora mismo. Pero bueno, ¿qué tal ha ido? Bien, muy bien. Sí. Estás encantada con la abuelita, ¿eh? Y ella me parece que contigo también. Más guapo. El mundo del artista es muy complicado porque está lleno de altibajos. Tienes momentos de trabajo, otros momentos que no. Bueno, pues es pues la vida, ¿no? Y entonces, claro, ella lo que le hubiera gustado es que yo fuera funcionaria. Y cuando yo le dije que me venía a Madrid a estudiar, pues al principio no se lo tomó muy bien, pero fue muy respetuosa conmigo. Dependes de la opinión, del gusto de otras personas, ¿no? Entonces te entran muchas inseguridades. Entonces dices, no valgo, soy fea. Y yo, ¿por qué no me habré dedicado a otra cosa? ¿Y por qué no habré tenido un plan B? Tu red de amigos es muy importante, ¿no? A mí me han salvado en estas situaciones que he vivido y yo me considero una persona afortunada. Yo he podido vivir de esta profesión, épocas mejores, épocas peores, pero he podido vivir, ¿no? Todos los adioses son duros, ¿no? Los adioses definitivos son muy duros. Lo que pasa que sí que hubo algo que el corazón te da una caricia y es ver todo el inmenso amor, porque la verdad es que no lo esperábamos, fue muy impresionante ver las avalanchas de gente despidiéndose de él, ¿no? Bueno, yo creo que es una de las cosas más emocionantes que yo he vivido. Posado mis manos en tus hombros. Luis Alegre, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Acunado por esta balada romántica de José Antonio Labordeta, que no es tan conocida como otras canciones suyas, pero es una preciosidad. Luis, José Antonio Labordeta fue uno de tus grandes amigos y sospecho que a su hija Ana la conociste gracias a él. Pues mira, contra todo pronóstico, conocí antes a Ana que a José Antonio. ¿Ah, sí? Coincidimos en el aula de teatro de la Universidad de Zaragoza cuando éramos casi unos niños. O sea, ¿tú querías ser actor? Bueno, sí, sentí esa fiebre, pero se me pasó enseguida. Yo era un disparate como actor. Para que te des una idea, no podía contener la risa en las escenas dramáticas. Me lo creo. Y sobre todo, es que al ver actuar a Ana, que ya entonces era buenísima, comprendí que yo no estaba dotado para ese arte. Y Ana, por cierto, fue la primera actriz que yo conocí en mi vida. Ana Labordeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy, pues feliz de estar aquí a tu lado. ¿Te acuerdas de esos días del aula de teatro? Me acuerdo. Además, tú conoces a Luis y sabes que la risa de Luis no es precisamente tímida, ni para abajo, ni para adentro, ni silenciosa. Es una risa que es un vendaval. Sí. Entonces, es verdad que se reía muchísimo, yo creo que por pudor. Y había que cortar continuamente. Entonces, nunca podíamos llegar al final de las escenas, nunca podíamos llegar con Luis. Entonces, que sean actrices y actores los otros y yo me dedico a ser su amigo. Sí. Pero muy divertido. Lo que pasa es que no eras tan mal actor, ¿eh? Cuando no te entraba la risa no eras tan mal actor, Luis, ¿eh? Vamos a ver, no conozco a otro peor. Ana, un buen día, después de aquellos años de formación, te marchaste a vivir a Madrid después de un episodio que te impulsó a tomar esa decisión. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo tenía 18 años, es decir, que te das cuenta ahora con la edad que uno tiene que era una niña, ¿no? Yo acababa de entrar en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza con mis pruebas y mis cosas y un día, una tarde, estábamos en un café y se sentó con nosotros un ciudadano que, bueno, pues que lo conocíamos todos, formaba parte de la vida un poco intelectual, bohemia aragonesa, llevaba unos vinicos de más y entonces se sentó con nosotros y de repente, de sopetón, me dice a mí, ¿tú sabes por qué has entrado en la Escuela de Arte Dramático, no? Yo me quedo así, no, bueno, sí, he hecho las pruebas, sí. Dice, no, tú has entrado en la Escuela de Arte Dramático por ser la hija de tu padre, por ser la hija de José Antonio Labordeta.
Claro, Ángels, con 18 años que te digan eso, que es un momento en el que tú estás buscándote, intentando saber quién eres, que además quieres hacer las cosas por ti misma. Que yo además tenía es decir, yo era muy consciente del peso de la bordeta en Zaragoza. Entonces, bueno, pues fue muy doloroso, fue una puñalada en el corazón. Y que arrastré durante mucho tiempo, y entonces, bueno, tuve la oportunidad, porque a veces la vida es maravillosa, de presentarme a las pruebas del laboratorio de William Layton aquí en Madrid. Me presenté, me cogieron, y es que no lo dudé, necesitaba saber quién era, encontrarme. Porque a pesar de quién era tu padre y de lo mucho que le querías y de todo, pero claro, hay un momento en la vida que uno no quiere quiere desprenderse de esa sombra, ¿no? Necesitas, y además yo creo que es muy sano desprenderse, ¿no? Y de esa sombra, que además era una sombra que en Zaragoza era muy potente. A nivel nacional todavía no era tan potente. Pero allí sí. Pero allí era es decir, ibas paseando por Paseo Independencia, y es que andabas 2 pasos y le paraban. Y como a mi padre le gustaba hablar, pues se paraba con todo el mundo. Entonces el Paseo Independencia se convertía en un viaje de Zaragoza a Santiago de Compostela. ¿Sientes que has llegado a ser la actriz que imaginabas que serías entonces? Pues estoy satisfecha. Sí, estoy satisfecha. Estoy además en un momento bueno ahora, en ese momento en el que me gusto como actriz, en el que me he liberado de muchas cosas, en el que intento gozar todos los trabajos, en el que me importa ya menos esa cosa que arrastramos siempre de tener que gustar, que todo el mundo te diga lo bien que estás, la aprobación, ¿no? Sí. Entonces, sí, estoy satisfecha. Bueno, Ana ha llegado muy lejos en su profesión y, como está dejando caer, ahora mismo atraviesa una racha espléndida. Ha brillado en 2 series tan diferentes como Los Años Nuevos y Sueños de Libertad, y en la función de teatro Camino al Zoo con Fernando Tejero. Pero sus inicios en Madrid no fueron nada fáciles. Su primer dinero, por ejemplo, no lo ganó precisamente con la actuación. ¿Cómo ganaste ese primer dinero? Si se puede explicar cómo ganaste ese primer dinero. No se puede explicar perfectamente, no hay ningún problema. Pues en aquel momento, en el año 87, 88, que yo vengo a Madrid, había una cosa que ahora ha desaparecido, que era vender rosas por los cafés, por los bares, ¿te acuerdas? Y entonces, pues lo hacíamos muchos alumnos del laboratorio. Nos íbamos comprábamos las rosas en un gran almacén y íbamos por los sitios. Yo la primera noche no vendí ninguna porque me daba mucha vergüenza. No te acercaste a nadie. No me acercaba a nadie, me daba mucha vergüenza, me daba mucho pudor interrumpir las cenas, las conversaciones. Entonces, bueno, pues me volví con todas mis rosas a mi casa, que quedó precioso. El jarrón. El jarrón. Por cierto, tú entonces vivías en un cuartito muy humilde. Sí. Y tu cama estaba a unos 40 centímetros del techo. O sea, el paisaje que veías al acostarte y despertarte no era precisamente el más fascinante del mundo. No. Y de hecho, le pediste a Elena Gastón, una amiga artista, que te lo decorara con algo chulo. Claro, yo quiero pensar, Ana, primero que era una litera. No, era mucho más divertido. Era en la calle del Prado, esas casas antiguas maravillosas. Entonces yo alquilé una habitación que no tenía ventana. No había ventilación. Es decir, no podías ventilarla bajo ningún concepto. Y entonces yo dormía encima del armario de la ventana y habían bajado el pasillo, con lo cual en ese hueco entre el armario y el pasillo yo ahí dormía. Ahí ponía mi colchón, pero yo era feliz, Ángel, yo era absolutamente feliz. Entonces, pues claro, pero al cabo de los meses de tener era el techo... Era un poco claustrofóbico. Era muy claustrofóbico, tenía el techo a 40 centímetros, la pared de la izquierda la tenía que me pegaba con ella, y entonces mi amiga Elena, que estaba estudiando Bellas Artes en Barcelona, ella era muy moderna, pues vino a Arco y se quedó conmigo. Y le dije, Elena, es que esto me está empezando a crear un poco de claustrofobia, es que ya duermo mal, es que tal, ¿por qué no me pintas algo bonito, algo chulo, algo que me libere, que me dé placer? Y entonces me dice, no te preocupes, Anica, que yo te lo pinto. Vete tranquila a tu clase, era toda la mañana de clases, que yo te lo pinto y cuando vuelvas ya está hecho. Me fui a la clase, volví y cuando llego estaba ella en la habitación, abro, pintada, ya estaba llena de pintada y me dice, ya está, mira qué chula queda y qué precioso. Y miro para arriba y entonces todo lo que me había pintado la moderna de Elena Gastón eran
pollas y coños. pero no pollitas y coñitos. No. Que se vieran bien. Que estuvieran bien. Es decir, eran a tamaño inmenso con todo tipo de detalles. Y entonces yo me quedé patidifusa y me dijo, ¿a qué es precioso, Ana? Y yo le dije, sí, es muy bonito, Elena, es precioso. Yo tuve que dormir bajo esa bóveda, la Capilla Sistina de pollas y coños durante meses. Evidentemente yo durante esos meses no pude llevar a nadie a mi cuarto, porque hubieran pensado que tenía un problema grande, que estaba enferma. Pero fue es algo que recordaré toda la vida, claro. Hemos hablado de alguna pega de ser hija de Labordeta, pero ojo al chollo que supone tener de padre a alguien como él, de esa talla humana y moral y con tanto sentido del humor y de la decencia. Pues yo es que no puedo estar más orgullosa, Luis, es decir, me siento una mujer muy privilegiada, muy afortunada de haber tenido al padre que hemos tenido, ¿no? Porque es que bueno, tú lo conocías muy bien, ¿no? Sin él pretender nada, nos ha dado unas lecciones de vida maravillosas, ¿no? Entonces, no sé, yo me siento muy, muy, muy afortunada. Eso es lo que te quedas, además. Claro, es lo que te quedas, ¿no? Hoy, jueves 3 de julio, se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Igualitario, una noticia que José Antonio Labordeta, entonces diputado en el Congreso, le contó a su hija lleno de ilusión. Por fin Ana se podía casar con Kitty, su novia de siempre. ¿Y te casaste? Mira, se me ponen los pelos de punta. O sea, tu padre llega y te dice, mi padre estaba estaba de diputado, y entonces cuando se aprobó, que fue unos días antes al 3 de julio, que el 3 de julio es cuando entró en vigor, cuando se aprobó nos llamó corriendo. Anica, que ya se ha aprobado por fin la ley del matrimonio igualitario. Entonces fue muy hermoso, porque nos fuimos, Kitty y yo, Kathleen y yo, nos fuimos a buscarle al Congreso y nos fuimos a celebrarlo los tres. Bien. Entonces fue precioso, mi padre estaba feliz porque era un logro enorme lo que se había conseguido, y feliz por nosotras, claro, porque por fin íbamos a poder tener derechos, ¿no? Claro. Que los ejercimos, evidentemente. Nos casamos en el 2014, ya no estaba mi padre. Pero además mira qué bonito, porque además fue posible también gracias al voto de tu padre. Si tu padre participó de aquello. Claro, es que eso es lo hermoso, claro, ¿no? Es decir, que participara, y esa llamada telefónica yo no la olvidaré nunca. En casa Kathleen y yo nos volvimos como locas, bailando, y nos fuimos. Y sí, que él participara, y luego pues en el 2014 ejercimos nuestro derecho. Ahora las relaciones entre mujeres son percibidas con naturalidad por la gran mayoría, pero hace más de 30 años, cuando Kitty y tú os convertisteis en pareja, la mirada de mucha gente hacia las parejas de mujeres era completamente diferente. No sé si sufriste algún tipo de recelo o condena, o viviste algún episodio revelador. Sí, bueno, sobre todo, claro, es decir, es que había un poco que esconderse. Sí. Sí, sigue. Había un poco que esconderse, no podías mostrar quién era tu amor. Yo he tenido suerte porque mis padres lo aceptaron, mis hermanas lo sabían, mis amigos lo sabían, mi trabajo es bastante liberal. ¿Te da miedo volver atrás? Muchísimo, Ángels, y además es algo de lo que yo quería hablar, porque se ha conseguido muchísimo en estos 20 años. Creo que vivimos en un país que tenemos mucha suerte, donde podemos ejercer muchos derechos, y creo que están viniendo unas olas muy peligrosas de retroceso. Construir es tan complicado, lleva tanto tiempo, es tanta la lucha, hay tanto dolor, hay tanta gente que se queda en el camino, y destruir es tan fácil, es que con un soplo haces ¡fua! Y entonces a mí ahora estoy preocupada como ciudadana. Pues Ana, ha sido un gusto escucharte. Habíamos empezado con la elección de Luis y terminamos con esta, ¿no? Esta es de 1977, es esta canción. Sí, que pensaría la casa. Una de tus favoritas. En estos momentos sí. ¿Y en estos momentos por qué? Pues porque es una canción que me lleva mucho a toda la gente que ha tenido que abandonar sus casas, sobre todo al pueblo de Gaza. Y me emociono, ¿eh? Y espero que puedan un día volver a sus casas y abrir las ventanas, y que el viento les acompañe. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un gusto. Luis,
Hasta septiembre. Un beso enorme, Ángel. Beso. Ana, Adiós. querida. Luis, amor, un beso enorme. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada cuando... Vamos a repasar la actualidad con las gafas de la lengua. Puede que echemos manos del látigo, no lo sé, ahora lo veremos, porque en Radio Sevilla nos está escuchando ya Lola Pons, nuestra profesora de lengua, que nos va a resolver dudas de las palabras que han estado de actualidad estas últimas semanas. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Ha habido cumbre de la OTAN en La Haya la semana pasada, en la que se ha firmado un histórico acuerdo sobre los gastos en defensa. A ver, OTAN es en mayúsculas, pero Alianza Atlántica es equivalente. Sí, equivalente y también en mayúscula, porque Alianza Atlántica equivale a OTAN. Y de hecho, en español se dice a menudo, se define a menudo a alguien como, por ejemplo, atlantista, en el sentido de que está a favor de la OTAN. Entonces, OTAN, como hemos dicho en mayúscula, son las siglas de Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuidado, porque en inglés el orden de las palabras es justo al revés. O sea, la OTAN es North Atlantic Treaty Organization, por eso en inglés es NATO. ¿Qué ocurre? Que a veces yo creo que los medios se toman las notas de prensa que se redactan en inglés y se pasan al español, no se traducen los nombres propios y aparece nombrado esto como NATO, y de NATO nada. Hay que decir OTAN. OTAN. Se ha hablado mucho también en esta cumbre del porcentaje sobre el gasto en defensa, el 5% del gasto, el 2,1% del gasto. ¿Cuál es la forma correcta de escribir decimales? La forma correcta es coma o punto. Yo prefiero coma, pero también es correcto punto. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero nada, es que esto hay que seguir luchando, Ángeles. ¿Coma o punto? Coma o punto, pero nunca la comita arriba, o sea, nunca el apóstrofo. No pongamos 2,1 con la comita arriba, porque entonces... Vale, látigo. Más reuniones internacionales. Esta la has tenido muy cerca. La estás teniendo muy cerca, que todavía no ha terminado. La 4ª Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. Esto es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, de representantes gubernamentales. ¿Por qué se llama conferencia? Pues porque estamos adoptando erróneamente un anglicismo que deberíamos evitar. A ver, en español tenemos la palabra conferencia y la palabra congreso, y las dos tienen significados distintos. Todos sabemos lo que es una conferencia, pues una charla que una persona da en público, en un entorno formal, y normalmente los representantes de gobierno no dan conferencias, en todo caso las dan los expresidentes, igual que las dan, pues no sé, los escritores o los profesores universitarios. En cambio, un congreso sí es una reunión de personas en torno a un tema, un congreso que puede ser científico, puede ser de un partido político, puede ser un congreso de hermandades. Lo que se ha estado celebrando en Sevilla en estos días ha sido una reunión, un congreso, un encuentro, pero no una conferencia. En inglés, conference es un congreso, y entonces muy legítimamente en inglés esto se llama conference, y nosotros pues nada, pues lo hemos traducido literalmente y mal. Pues no Conferencia Internacional de Naciones Unidas, sino Congreso Internacional de Naciones Unidas. Así podría ser. Sí. Otra cosa que te ha quedado cerca, la famosa restauración, famosa y polémica, restauración de la Macarena. Aquí se me plantea una duda, porque la persona que restaura una obra de arte es un restaurador, pero también de la gente que tiene un negocio de hostelería decimos que son restauradores que se dedican al negocio de la restauración. ¿Qué ha pasado para que haya ese vínculo entre dos cosas que son tan diferentes? Es verdad, son muy distintas, pero claro, las palabras establecen estos lazos. El sentido más antiguo es el de restaurar con el valor de reparar, de renovar, que se usa desde la Edad Media en castellano y se usaba sobre todo, fíjate, con valor de cristianismo, o sea, restaurar una virtud, restaurar el cristianismo en un lugar. Después surgió el segundo valor, que es el de restaurar algo, por ejemplo, un artesano. Y en el siglo XIX, que eso para la historia de la lengua es hace 2 días, la palabra restaurante viene desde el francés al castellano. Y esa palabra restaurante también viene, restaurant viene del restaurar en latino. Y el sentido que es precioso es el de que tú te paras a comer en un sitio y eso te repara, o sea, te restaura, te restaura. Sí. Y claro, el resultado es que hoy tenemos el doble valor, restaurar un mueble o una escultura como la Macarena y restauración como el concepto
que damos a los restaurantes. Aquí también, y ahora que viene el verano, tenemos que aclarar una diferencia y es la distinción que hay entre restauración y hostelería. Restauración, un lugar donde comemos, el chiringuito, la cafetería, el mesón. Hostelería incluye tanto el alojamiento, pensión, casa rural, como la restauración. O sea, hostelería es un título más amplio que restauración. Y el nuevo anglicismo de estas semanas ha sido doxing, doxear, o sea, revelar quién es la persona que está detrás de una cuenta con seudónimo en las redes sociales. ¿Qué te parece que se use doxing o doxear? A mí me parece un error y me parece una soberana tontería. Lo siento, Ángel, pero es que ya también estamos a final de curso. Hablemos claro. A ver, doxing en inglés significa exponer. Y claro, pues se revela que Menganito, que estaba en Twitter poniendo estos mensajes, su identidad real es tal, ¿no? Esto de revelar la identidad de alguien es algo que se ha hecho desde hace décadas porque es muy propio de investigaciones periodísticas y necesitamos esa investigación. Pienso, por ejemplo, lo que nos gustaría saber quién es Banksy, el famoso grafitero, o ponerle cara a un enigmático escritor como Thomas Pynchon, del que no tenemos prácticamente ninguna foto. Quienes logran saber esas identidades nos las están revelando, nos las están descubriendo. Si decimos que están haciendo doxing, pues a mí me suena eso a running, me suena incluso a balconing, me suena algo de aficionados, a una cosa menor. O sea, yo no defiendo el español por patrioterismo lingüístico tonto, sino porque es que ni siquiera sabiendo inglés entiendes qué es doxear. Nos sacan de la comprensión de la frase y yo creo que rebajan la trascendencia que tienen muchas de estas revelaciones, claro. ¿Y tenemos consejo lingüístico para terminar sobre cómo hablar en público? Bueno, traigo un truco. A ver. Un truco que he pedido que lo apliquemos para todas esas personas que hablan en público y que hacen una intervención que va a ser grabada, subido a las redes. Por ejemplo, Ángeles, te pongo un ejemplo práctico. A ti te dan un premio, tú subes al escenario a recogerlo, das las gracias y dices, ay, pues yo aquí en este sitio hace 10 años vine y me pasó una cosa preciosa. Bueno, eso se graba, lo entienden las personas que están allí viéndote, lo entienden las personas que ven el vídeo al día siguiente, pero 6 años después a lo mejor yo me topo con ese vídeo y no sé dónde estabas o no sé de qué momento hablas. Entonces, yo sugiero que cuando nos van a grabar nos geolocalicemos, que por ejemplo digas, pues mira, aquí en Granada hace 6 años, en el año tal, me pasó. También lo sugiero para las conferencias grabadas, porque esto a mí me ocurre muchas veces. Nos graban, se nos ve a la persona que habla y damos una charla, pero no se ve al público. Y el público a mí me está condicionando mi discurso. El público pueden ser 100 muchachos de 12 años, como pueden ser un comité técnico muy restringido o un club de lectura para mayores de 70. Y eso cambia mi tono. Entonces, vamos a decir dónde estamos, vamos a contextualizar, porque así vamos a permitir que se entienda mejor el resultado. Y, por ejemplo, decimos, pues mira, gracias a vosotros, los 100 estudiantes que estáis aquí, o gracias a este comité de trabajo ante el que hablo. Un truco. Geolocalicemos. Eso. Hasta la semana que viene, Lola. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Mira estos huesos de la muñeca en forma de media luna. No me extraña que aprendieran a volar. Quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Hasta la palabra raptor significa ave de presa. A mí no me da miedo. Se parece a un pavo de 2 metros. Ah. A un pavo, ¿eh? Oh, no. Trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Tú le miras. Y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados, de otros 2 raptores que ni siquiera habías visto. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central, aquí o aquí. Oh, Alan. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Sí. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Un poquito de respeto que llega en la vida y el cine, lo hacen juntos a través de los siglos y como un científico encargado de analizar su huella está como cada jueves el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Como si fuera un previo de la sección de gastronomía, luego con Ainhoa Aguirregoitia te vamos a pedir la receta de una cartelera equilibrada, porque hoy traes, podríamos decir, un chuletón y un par de platos así como de autor, delicados. ¿Una cartelera tiene que tener de todo? Esa es un poco la clave, que haya cine para todos los gustos, de todos los estilos y para toda sensibilidad. ¿Qué ocurre? Que el cine está lleno de blockbusters, de grandes espectáculos,
y hay mucho cine de autor, o suficiente cine de autor, pero como venimos diciendo desde hace tiempo, está desapareciendo esa clase media, esa clase media de película más o menos adulta, compleja, entretenida, pero que no sea tampoco muy difícil, y eso está... Quizá las películas españolas se están ejerciendo de esa clase media, pero por ejemplo en el top 10, o sea, en la clasificación de las 10 más taquilleras de este fin de semana, de las 10 hay 7 que son o secuelas o remakes. Salvo Sirat y Fórmula 1 y otra más, todas las otras 7 son secuelas o remakes. Falta originalidad, falta riesgo, falta singularidad. Bueno, pues vamos con el chuletón del que hablábamos, y hemos dado alguna pista, es el estreno de Jurassic World, El Renacer, así que vamos con él. 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas. Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales y aquí solo dejaban a los peores. Esto no se ve todos los días. O nunca. Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no? ¿Estamos ante un blockbuster de verano? ¿Estamos ante un taquillazo? Sí, seguro. No sé si ante el gran taquillazo del verano, pero ante un gran taquillazo, seguro. Cada semana se van estrenando 1 o 2 de estas. La que más dinero está haciendo es Lilo y Stitch, que además es casi la peor de todas. Bueno, en fin, es lo que ocurre. Y esta supongo que hará mucho dinero. Pero queda por venir, por ejemplo, la semana que viene un nuevo Superman, apasionante en principio. ¿Un nuevo Superman? Un nuevo Superman, o sea, es que así estamos. Vendrán luego unos nuevos, los 4 Fantásticos. Podría serlo el blockbuster del verano, sobre todo porque entre sus protagonistas vuelve a haber una niña. En ese sentido son listos. Sí. Abren el abanico para todas las edades. Es una película que es más de aventura que de terror, para que, bueno, pues los más pequeños, no los muy pequeños, pero sí los más pequeños, empiecen a ver las películas de dinosaurios también. ¿Y esto qué hace? ¿Estirar la marca, la franquicia, rejuvenecerla? ¿Qué es? Ellos dicen que la rejuvenecen. Yo digo que es para estirarla. Es evidente que es clarísimo eso. La primera, de 1993, Steven Spielberg. La segunda, El Mundo Perdido, también de Spielberg. Y luego en 2001 ya llegó Parque Jurásico 3, que es un poco ya con la lengua afuera. Y luego saltamos hasta 2015 con Jurassic World, que era la cuarta. Esta es la séptima, ¿eh? Estamos ante la séptima película de Parque Jurásico, que ya está bien. La cuarta y la sexta, que son de un director al que le tengo mucha manía porque me parece malísimo, que es Colin Trevorrow, son las peores. Y luego la quinta la hizo Juan Antonio Bayona, nuestro Juan Antonio Bayona. Pero no hubo una que era como la precuela o... Sí, bueno, todo esto con secuelas, precuelas, se va mezclando. Pero bueno, básicamente son dos trilogías. Esta es la séptima, que es un poco el renacer. La de Bayona no estaba mal, y esta es el renacer, y en principio te diría que sigue buscando una fórmula más o menos irrepetible. ¿Necesitábamos una nueva Parque Jurásico 7? No, evidentemente no. ¿Está bien la película? Pues no está mal. Porque el argumento que es un poco como que hay dinosaurios y que atacan a la gente, ¿no? Esto es, esto es así, ¿no? Así y además es que he visto el tráiler. Y el tráiler es eso, gente que huye de dinosaurios. Mira, han pasado... no está mal el concepto del inicio. Han pasado 30 y tantos años desde la reaparición de los dinosaurios, y la gente ya se está cansando de dinosaurios, que se mueren de pena y de viejos los dinosaurios, ya no le hacen caso, ya los parques infantiles con dinosaurios ya no va nadie. No va nadie, con lo cual ese concepto no me parece mal. Y luego, el segundo concepto es el protagonista, el principal protagonista, que es un villano, o uno de los principales protagonistas, es el encargado de una farmacéutica. Una gran empresa farmacéutica que lo que quiere es recoger ADN del sitio donde aún están los dinosaurios, que es cerca del Ecuador, y ir para fabricar medicamentos para alargar la vida a la gente y sacar pasta, es obvio también. Me parece interesante que en los últimos años los villanos ya no son tanto los estados malvados, digamos, Irán, China, Rusia, los que vayas poniendo en la historia. Ni siquiera son ya los terroristas en mayor medida.
Los grandes villanos son las grandes corporaciones. Las tecnológicas. Y dentro de las grandes corporaciones, las tecnológicas y últimamente las farmacéuticas. Todo esto después de una pandemia donde las farmacéuticas han tenido mucha influencia. Eso obviamente nos han salvado. No sé, que cada uno... tiene más argumento del que me puedo imaginar. Ese es el principio. Ahora, te digo también una cosa. Todo esto se lo voy sacando yo, que le saco 3 pies al gato. La película... A lo mejor a más de uno le pasa desapercibido. La película básicamente es una película de entretenimiento. Bueno, se habla también de la necesidad de la universalidad de las patentes. Son, de que cuando llega un gran hallazgo científico y médico, sea para todos y no para los ricos que se lo puedan pagar. Tiene apuntitos que no están mal. Y citábamos antes a Spielberg como el que empezó, con él empezó todo. ¿Queda algo del espíritu Spielberg? Todos intentan imitar el estilo Spielberg, todos. Desde Bayona, que es muy Spielberg en las películas que no son de Jurassic World, por eso lo fichan de hecho, hasta este nuevo director. Está en el reparto, está el clásico científico. El reparto es exactamente el de la primera entrega. ¿Qué ocurre? Que Gareth Edwards, el nuevo director, es el director de aquella Godzilla de Renacimiento, de una de las películas de la saga Star Wars, de Rogue One, de The Creator, de una película de ciencia ficción de hace 3 o 4 años que no está... Tenía apuntes, pero luego se desarrollaban bastante mal. Todos intentan imitar esa cosa sublime, pero al mismo tiempo muy cercana y muy popular que tiene Spielberg. ¿Te ha gustado? No está mal. Fui con una pereza tremenda de ver la séptima Parque Jurásico y volví diciendo, pues no está mal. Es una película entretenida, en la que tiene incluso otro par de apuntes que me gustaron ya como curiosidad. Curiosidad política la primera. Hay una familia que es una familia. Spielberg también es el derrumbe de la familia como metonimia del derrumbe del mundo, que viene un poco por su vida personal de cuando era pequeño. La familia es una familia latina. Y esa familia latina hay un diálogo explícito en el que uno de los integrantes se está fustigando porque ha hecho algo mal y el padre le dice, no te fustigues, que ya se meten demasiado con nosotros algunos como para que encima nos metamos nosotros. Me parece un diálogo muy aposta y muy curioso. Bueno, incluso muy valiente. Muy valiente y muy curioso. Y luego tiene otra cosa que tiene, ya casi personal, y que tiene uno de los grandes terrores que podemos tener los padres con hijas adolescentes, es que la hija adolescente se eche un novio que básicamente es un vago, un memo y un inútil. Y entonces eso también está en la película. Pues esta es Jurassic World, El Renacer, y luego cuando hablábamos de cines de autor está, comida, vamos a decir, comida china, pero de autor. Comida china de autor. ¿Qué está pasando con el cine chino? Pues que se han estrenado la semana pasada una película y mañana se estrenan otras 2 películas chinas muy buenas, muy de autor, muy de festivales, muy para cinéfilos, es obvio, pero bueno, alguna vez el gran público o una parte del gran público puede dar el paso hacia esa cinefilia un poco más universal, un poco más compleja, un poco más difícil. Te pongo un ejemplo. En los últimos años, estuve mirando ayer, se estrenan entre 1 y 2 películas al año chinas. En los últimos 4 o 5 años. En 2019 se estrenaron 5 que fueron chinas de autor, de este estilo. Se estrenan algunas de animación, pero que esas no cuentan. Se han estrenado 3 en 2 semanas. Yo no sé si las distribuidoras... ¿Tienen público? Se han puesto de acuerdo. Pues también he mirado los datos esta mañana del Ministerio de Cultura. Tienen entre 5.000 y 12.000 espectadores las últimas buenas películas chinas que se han ido estrenando. Por ejemplo, las de Zhang Yimou, que es el director más conocido, tienen algunos más, pero entre 5.000 y 12.000 espectadores. Es decir, unos 55.000 euros de recaudación que luego hay que repartir, obviamente. Vamos a hacer una pincelada de cada una de ellas. Una es a la deriva. Las 3 son buenas. Una es A la deriva, ¿no? Una es A la deriva, que se estrenó la semana pasada, que ha acabado, por ejemplo, su primer fin de semana en el top 19 de asistencia en cartelera. Bueno, pero bien, con la mejor media de asistencia por copia, es decir, la mejor media de tantos cines se estrenan, tanta gente va, de las películas independientes. ¿Y esta de qué va? Pues es una película
muy interesante, que es algo así como el Boyhood chino. El Boyhood era aquella película de Richard Linklater que rodó a través de un montón de años con los mismos actores. Pues esta es igual, la ha rodado a través de 20 y tantos años y cuenta un poco el siglo XXI en China, los grandes cambios políticos desde el comunismo hasta este neocapitalismo extraño que tienen ahora. Algunos de los grandes acontecimientos a través de una historia de amor muy sencilla, muy pequeña, pero muy apasionante. ¿Y te ha gustado? Y me ha gustado mucho. A la deriva es una, la otra es Black Dog. ¿De dónde han salido todos estos perros? La gente se ha ido, los negocios han cerrado. Cuando la gente empezó a irse, abandonaron a los perros. Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen. Estamos organizando una patrulla y te he apuntado. Se ha visto deambular a un perro negro y delgado por la ciudad. Se cree que tiene la rabia. Cuida al perro durante unos 10 días. Si no muere en una semana, no tiene la rabia. Y estarás fuera de peligro. ¿De qué va esta? ¿Black Dog? Pues esta, digamos que la anterior la dirigía Jia Zhangke, que es uno de los directores chinos más importantes, ha estado 7 veces en el Festival de Cannes. Este es de un director menos conocido, incluso para los cinéfilos, que se llama Wang Hu, y reincide un poco en ese universo de A la deriva. Se dedica a mostrar una China, algo así como la China vaciada. Es decir, todo está cambiando, sobre todo en las grandes capitales, pero en los pueblos y en el campo de interior todo es árido. Se supone que están haciendo una reindustrialización y un nuevo organigrama de las ciudades, pero todo es áspero. Y luego me pareció muy curioso que tiene mucho de Lorca la película, te lo digo de verdad, tiene mucho de un expresidiario lorquiana, tiene esa cosa áspera, ruda del campo español, pero en China es un expresidiario que viene porque ha matado a uno de una familia y la familia lo está esperando, esa cosa de los crímenes casi granadinos, y cinematográficamente es muy poderosa y vuelve a ser un retrato muy complejo, muy simbólico de pues uno de los países más influyentes del mundo, comercialmente, económicamente, de geopolítica, y a mí de verdad que me interesa saber cómo están viviendo en China. Sabemos la brocha gorda, el trazo gordo, pero me parece interesantísimo. Y luego rematamos con Breve historia de una familia. ¿Cómo se llama tu compañero de clase? Yan Shuo. ¿Y siempre es tan reservado? Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro. Hoy le ha recogido a su padre del colegio. ¿Crees que le habrá hecho algo? ¿También es un retrato de esa sociedad china que desconocemos? Sí, pero es muy interesante porque esta es una familia burguesa. Esa cosa que antes en el comunismo se suponía que no existía, y ahora sí, son ambientes muy modernos, muy limpios, y sobre todo habla de un tema que me parece apasionante, que es las consecuencias políticas, sociales y psicológicas de la política del hijo único. La política del hijo único es entre 1979 y 2015. Es decir, hubo familias y familias y familias que probablemente tuvieran un trauma porque no podían tener más hijos. No se les permitía tener más hijos. Los hijos, un trauma por no poder tener hermanos. Y de eso va la película, de una familia con un hijo único, que es un memo directamente, y de pronto encuentran una salida en un amigo del hijo que es de una familia desestructurada y que empiezan un poco a admitirlo en su propia familia como un segundo. Para que hiciera de hermano. Para que hiciera de hermano del hermano bueno, de ese hijo bueno que no les había salido. Me parece una película, de nuevo, muy interesante y con cosas, digamos, muy chinas, como la sumisión, la brutal autoexigencia. Bueno, pues el retrato de las 3 películas, que la gente que les parezca interesante, que haga un ciclo y que se vaya a ver. ¿A ti alguna te ha gustado más que la otra? Una cada semana. Las 3 me gustan. Quizá A la deriva y Black Dog están un punto por encima de esta burguesa, pero muy interesantes las 3. Pues si se quieren dar un atracón de cine chino, pueden hacerlo, porque tienen A la deriva, Black Dog y Breve historia de una familia, las 3 en cines. Las 3 en cines. Este fin de semana. Y si no, pues ya saben, al chuletón de Jurassic Park, que también le ha gustado aquí a Ocaña. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La sección de
hambre al dente cada vez nos acerca más al verano, porque solo nos quedan 2 jornadas de cocina con Ainhoa Aguirregoitia. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Pues ahí, tocando ya el verano con la puntita de los dedos. Deseándolo, ¿no? Deseando que llegue el verano, pero de momento, como ya llevamos 2 secciones, yo creo que esta es la tercera dedicada a cosas que ahora apetecen, pues ya me pongo en modo verano. Dile a Brian que no se me queje, ¿eh? No se queja con para una sonrisa nada. Lo quiero de oreja a oreja. No, está mira de oreja a oreja. Ahora mismo está riendo porque estamos en cocina veraniega total. Totalmente. Venga. Bueno, Ángeles, no te voy a decir de dónde he tenido que salir yo esta mañana para estar ahora aquí. No me lo digas. No te lo voy a decir porque me lo tendrías que compensar de tal manera. O sea, no está pagado. No está pagado, en serio. No está pagado. No está pagado. Bueno, pero piensa que ahora cuando te despida, que será dentro de 15 minutos, puedes volver a meterte en el sitio de donde has salido para venir esta mañana aquí. ¿Vale? Hecho. ¿Te parece bien el plan? Me parece bien el plan, Venga, sí. Perfecto. Hoy vamos a hablar de cocinas nómadas. ¿Qué entendemos por cocina nómada en verano? Pues mira, al final es una cocina en movimiento. Está muy alejada del concepto de cocina fija con el que estamos más familiarizados durante todo el año. Y mira cómo lo defino yo un poco. Al final se trata de recuperar técnicas muy primitivas, adaptadas a entornos naturales, utilizar los recursos mínimos, el fuego, las piedras, las hojas. Al final, en este tipo de cocina, lo esencial es el producto. En realidad, Ángeles, lo que haces es sobrevivir con lo poco que tienes a tu alrededor. Tú estás, por ejemplo, en la playa y tu soporte es la tapa de la nevera. Por ejemplo. No tienes cuchillo, tienes que rasgar los bocadillos, untar a veces con las tapas de los envases. ¿Eso no te ha pasado a ti nunca? Sí, porque no llevas cubierto. Por lo que sea, no llevas cubierto. Exacto. Te tienes que lavar las manos en un río, en la orilla del mar, lo que sea, ¿no? Es una cocina que al final se mueve contigo. Puede estar en la playa, en un camping, en una azotea, en una furgoneta. No depende tanto de fogones de diseños ni de recetas muy exactas. Se adapta al lugar, al clima y un poco lo que tengas a mano. Al final es muy libre, muy flexible y en definitiva pues es veraniega, que es de lo que venimos hablando este último mes. Muy veraniega. ¿Qué platos, con estas condiciones que tú has dibujado, qué platos salen mejor cocinados así? Sin prisas pero tampoco sin reglas. Mira, en principio, si tienes aceite, tomate y sal y pan, tienes la comida hecha. No reabras el melón del pan con tomate. No, da igual cómo te lo comas. Vale. Te puedes comer el Te lo puedes tomate comer a por bocados. separado. Vale, no perfecto. lo quiero volver a abrir, eso queda cerrado. Perfecto, vale. Pero digamos que todo aquello que no necesita precisión es válido. Sí. Podemos pensar en unas verduras que ganan, por ejemplo, con el calor directo. Si estamos hablando de fuegos, de parrillas, iba a decir chimeneas no, por favor, barbacoas, las berenjenas que se ahuman enteras y a la brasa se quedan muy tiernas por dentro, los pimientos que se tuestan hasta que sale la ampolla y se pueden pelar con los dedos, con la cebolla pasa lo mismo. Donde haya poca precisión y el resultado esté garantizado, eso funciona. También van muy bien las mazorcas de maíz. Que puedes meter hay poca tradición aquí de comer mazorcas de maíz, ¿no? Hay poca, pero está muy buena. Sí. Comemos poco maíz en general. Sí, a mí me gusta mucho, pero bueno, que la gente que las pueda comprar, porque que las compre, que se meten directamente a la brasa envueltas en una hoja o con papel albal y ahí hasta que estén tiernas. Pescados también envueltos en papel de horno, que se cocinan al vapor dentro del propio paquete. Si hay brasas podemos tostar pan, frotarlo con un ajo, un poco de tomate, lo que tengas un poco a mano, una buena conserva, un queso que se funda con el calor o simplemente aceite y sal, y estamos hablando de esos entornos que podemos resolverlo con fuego. ¿Vale? No hay reloj, no hay termómetro, importa muy poco también el punto de las cosas, porque a veces están más hechas, menos hechas. Si algo se pasa un poco o se ahuma de más, tampoco pasa nada, no se va a arruinar, se vuelve parte del sabor y al final esa parte de la imperfección o de lo improvisado pues también es verano y también es muy agradecido. Lo que pasa que hasta ahora estamos hablando de la posibilidad de que tengamos fuego, tipo barbacoa, sea de obra o sea de estas portátiles, pero hay otras limitaciones que a veces son el espacio o la falta de fuegos. Exacto, pero no pasa nada porque estamos en verano y estamos a 33 grados. Claro, casi mejor que no haya fuego. Eso nos va a ayudar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? El verano yo creo que también es la temporada del año donde mezclamos las cosas imposibles y frías quedan bien. Entonces, al igual que hay unos básicos que con el fuego funcionan, también hay unos básicos que funcionan en nuestra nevera de la playa. Por ejemplo, aquí tendríamos que cambiar el tipo de verduras que vamos a comprar. Podemos comprar unos tomatitos cherries. Tienen que ser verduras que aguanten esa temperatura, que se mantengan tersas, que vayan bien. Los pepinos funcionan bien, los rabanitos, incluso el pimiento en crudo también puede funcionar, sobre todo el verde italiano, que si lo cortas chiquitito queda muy rico en ensaladas. Cosas cremosas como el hummus, el aguacate, que lo puedas chafar en el último momento. También es interesante en la playa llevar algún tarro de casa con una vinagreta ya hecha. Claro.
una vinagreta ligera, ¿no? Una sencilla, que es la básica, la que todo el mundo utiliza, es muy inteligente. Es aceite de oliva, limón exprimido, toque de mostaza, sal, pimienta negra y un hilo de miel. Sí. Tú llevas un tarrito con esto en la nevera. Un bote reciclado de cristal con esto dentro y te soluciona. Puedes hasta condimentar un bocadillo con esto y va a quedar riquísimo. Sí. ¿Tú te acuerdas el día aquel que vine a la radio a recomendar cenas en la sección de Mitos 2.0? Es verdad, hice unos tacos de lechuga que casi me los tiran a la cara. Sí, que estaban aquí Pepe y Sergio, me acuerdo perfectamente. Exactamente, pues insisto, en la playa, yo sigo con la idea firme. Una lechuga que tenga las hojas grandes, una lata de atún, un tomate trinchado, un poco de lima, algo de picante si quieres o si tienes y si no nada. Nada de esto requiere de fuego y simplemente con las manos puedes trabajarlo y comerlo. Claro, haces que la hoja actúe como la tortilla, claro. Exacto, ¿no? Y no te tienes que comer una tortilla fría sin calentar, que a mí particularmente no me gustan, ¿no? Y para la playa también es una buena opción los panes crujientes, tipo picos, regañás, crackets, porque bueno, tienes ahí un pan, tienes un snack y no tienes que tostarlo, no se te va a quedar chicle por la humedad del mar tampoco, ¿no? Y luego, por supuesto, el gazpacho, los bocadillos, estos son clásicos que no fallan, por eso no he hablado de ellos, porque esto ya es de primero. Esto es de primero de playa. Exacto, primero de playa, gazpacho y bocadillos. Exacto. ¿Se pueden hacer postres? Porque dices, ya he terminado de comer, pero ahora me comería ahí algún postre. ¿Se pueden hacer postres en este estilo? Ese no va a ser tu problema. No, mío no. Yo puedo terminar, dame una sandía o dame un melón y soy la mujer más feliz del mundo. Y así lo podríamos arreglar. Pero mira, es verdad que bajo esa premisa de imprecisión parece que hacer un postre queda fuera de aquello que se puede hacer, ¿no? Que dices tú, ostras, pero si lo difícil que es hacer un postre. Pero mira, imagínate unos melocotones partidos por la mitad, puestos con la cara cortada hacia la parrilla. En unos minutos conseguimos que se caramelicen por fuera y se ablanden por dentro y se quedan como una especie de compota. Bueno. Les echas un poco de miel, unas hojas de menta y también puedes improvisar si quieres una nata semimontada que la metes en un tarro si está fría de la nevera, un poquito de azúcar, agitas hasta que se monte. Dale bien agitado. Y ya está. Y le pones por encima de eso los melocotones con las hojas de menta y eso está riquísimo. Podemos hacer algo muy parecido con la piña en rodajas también. La podemos hacer a la brasa. Si la acompañas con una pizca de sal o una cucharada de yogur, la cosa todavía mejora. Hay quien pone el pan tostado, chocolate encima, se funde lentamente, podemos meterle unos trozos de higos, podemos poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Y bueno, y si no hay fuego, que esta es una idea chula para la playa, tenemos que comprar una tableta de chocolate, de estas que vienen en bolsita, no en papel. ¿Sabes que hay dos formas de tableta? No, tú no, porque tú tampoco consumes mucho chocolate, pero yo, o sea, yo la que compro a veces no, tiene un cartón fuera y papel de plata por dentro. Porque tú compras puro. Tú, placer adulto. Yo placer adulto. Tú compras Valor o alguna de estas con... Sí, y alguno, ¿no?, que lleva chile también. Vale, pues no, yo me refiero a unas que venden que son un poquito más infantiles, que vienen como en bolsitas y se abren como en bolsitas. Dime la marca, es que si no me entiendo. Milka. Ah, vale. Por ejemplo. Vale. Sí, gracias. Ni que yo fuera a revolucionar a Milka, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Milka lo vende más como en bolsitas de plástico, que son como bolsitas que se mantienen aisladas. Sí. Entonces tú coges la tablet y la pones al sol. Directamente, te vas a bañar sin abrir la bolsa. Sin abrir la bolsa, claro. La pones al sol directamente y tú te vas a bañar y luego sales del baño. Eso se ha deshecho. Eso se ha deshecho, coges tu tupper de sandía, de melón, de melocotón, de lo que tú quieras, abres una esquinita y rocías por encima ese chocolate fundido. Te sirve como de manga pastelera. Claro. Qué bueno, qué bueno. Por eso si lo haces con la otra, pues es un desastre. Claro, cuando dicen aquello de hoy se puede freír un huevo frito o se puede fundir chocolate. Exactamente. Qué bien. Entonces con el chocolate eso lo podemos hacer. Si lo hacemos con tu papel, pues no, pues te lo untas tú por la cara y ya está. Más complicado. La forma de comer, hemos estado cocinando, pero la forma de comer entiendo que también es distinta. Esta es la que más me gusta a mí, porque los modales aquí cambian por completo. O sea, todo lo que jamás haríamos en una mesa de restaurante, en estos ambientes parece que es válido. Hay menos protocolos, mucha más intuición. Por ejemplo, a ti te dan un vaso por la mañana y ese vaso te tiene que durar hasta la tarde. Porque si lo pobre pierdes, del que te lo coja. Exacto, si lo pierdes te has quedado sin vaso. Sí. No hay una mesa impoluta, no hay cubiertos alineados. Hay una piedra que hace de tabla, una toalla que hace de mantel, una mano que va improvisando los platos porque va cocinando sobre la marcha. Compartes casi sin preguntar, comes de lo que no te toca. Porque a veces es como, muerde, pruébalo. Claro, tú normalmente tú estás en un restaurante con alguien y no muerdes una croqueta y le dices, mira, muérdela, pruébala, qué rica está. Y en cambio en estos ambientes sí lo haces. En estos ambientes sí. Entonces esa parte de no protocolo a mí me resulta muy divertida. Y cuando acabas de comer y ya estás pringado de todo, vas hasta la orilla del mar y te tiras. Y te tiras o te lavas o haces lo que sea. Exacto. Lo que sea. Si tuvieras que impresionar a alguien o pretender que una cena o una comida quede en su recuerdo, ¿tú te la llevarías a un restaurante o prepararías algo improvisado
en algunas de estas situaciones de las que estado planteando? Pues mira, Ángel, si quiero que sea inolvidable, me plantearía una de estas situaciones. Porque al final un restaurante pues, puede quedar en el olvido. Sí. Luego pasan los años, imagínate, pasan 15 años, 20 años, ¿y tú te acuerdas del primer restaurante al que fuimos? No. Ostras, pues no me acuerdo. Es verdad, esto pasa mucho. ¿Tú te acuerdas aquel día dónde fuimos? Claro. Sí. En cambio, ¿tú te acuerdas de la que te lié en la cala? El día que abrí una bolsa de chocolate. En el descampado, exactamente. Entonces, si te soy sincera, yo haría algo así. A ver, también es cierto que hay barreras bastante delicadas en cuanto a lo de comer con las manos. Hay gente que no lo mancharse. soporta y no, ¿eh? ¿Y qué le hago yo? Ya, pero hay gente que no soporta comer con las manos, Bueno, que a mí vamos a me hacer una parece cosa. gente sospechosa. Sí, vamos a hacer una cosa. Si te encuentras con uno de esos, imagínate que es una cita. Sí. Vamos a pensar que estamos ahí Sí. de amor de verano. Sí. Dale tú de comer. Vale. Tú no te quieres manchar, ya te doy de comer, cariño, no te preocupes. Ya me mancho yo. Luego no te voy a volver a ver, pero esa tú noche le conoces, das ¿no? de Algunos comer. de estos que, o algunas de estas que no les gusta comer con las manos. No conozco. conoce? Yo sí. Me junto con buena gente, Yo se sí, ve. yo No, sí. no Gente, gente conozco. sospechosa, como la que no le gusta el queso, gente sospechosa. Sí, la verdad es que no me he encontrado así con nadie. Sí. Que hay gente que no le gusta tener las manos manchadas, sí, eso me pasa a mí, por ejemplo, Ya. que me lavo mucho las manos, pero no me he encontrado con gente que no le guste comer con las manos. Vale. Bueno, nos la llevamos a una de estas situaciones que estábamos Claro, hablando, ¿vale? claro. Y esas barreras hay que superarlas. Vale. Hay que comer con las manos, hay que mancharse, hay que cocinar al momento con pocos recursos. Ujú. Porque al final tú ahí tienes que improvisar y tienes que sacar dotes. Si te lías en una de estas, tienes que saber resolverlo. Exacto. ¿Vale? Entonces, pero no se va a olvidar, porque yo creo que también hay muchas oportunidades para ver cómo responde esa persona a las mismas limitaciones que tú tienes delante. Lo que tú has dicho, por ejemplo, es que no como con las manos. Uy, pues una y no más. A lo mejor es una y no más, no lo sabemos. Porque, por ejemplo, es una comida donde el valor también no está en lo sofisticado, sino en cómo lo compartes. Claro, no hay un menú pensado para impresionar, sino ingredientes que eliges con cariño, los preparas con lo que hay, sin prisas, sin ninguna pretensión, porque ahí no hay pretensión de ningún tipo. Ahora sí que hay una cosa que me parece imprescindible, Ángel. Yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué Un par es? de sillas. Vamos. Pero incluso en la playa, ¿eh? Yo no bajo la playa si no es con silla, ¿eh? Yo también, pero lo de cenar a ras del suelo, en toalla. No. Vamos, sales digna de la cena y sales indigna levantándote de ahí. Tú imagínate 2 horas sentada como un Que se te han indio. dormido ya las piernas. No. Silla, siempre silla. Hay que llevar siempre sillas, por favor. Tanto si estamos en un camping, ¿eh? Me da igual que sea un entorno rural, que sea playa o Siempre que sea sillas. tal, pero Que siempre además sillas. las hay que pesan muy poco y que se pueden trasladar perfectamente. Sí, no merece la pena, además. Da igual la edad aquí. Vamos. ¿vale? La gente que nos está escuchando. Hay una cosa que quiero decir. Dime. Lo hagas donde lo hagas, eso sí me parece importante. Yo no quiero ir de salvapatrias porque no me gusta, pero que la gente limpie y recoja. Ah, no, bueno, eso es fundamental. Vale, porque te encuentras, voy a hacer aquí una pequeña crítica, es lamentable cómo están algunas playas y algunos campos Es que y la gente es muy marrana. Es tan fácil como que cuando te organizas para irte de casa con todo lo que necesitas, Sí. metes ahí además un par o tres de bolsas. Sí. Y vas ordenando, incluso en esos ambientes se puede reciclar, mira que te digo. Claro que sí. Pues eso. A mí no me parece... Y mira, la que no come con las manos, que meta las cositas en la bolsa. Exacto. Te ha tocado. Venga, vamos con la receta. Mira, vamos a hacer una receta que la podemos hacer en frío o en caliente. A ver. Tú me dijiste la semana pasada, me encanta la sobrasada. Por y yo, favor. pumba, sobrasada. Oh. Vas a comer sobrasada hasta la semana que viene, ¿qué te parece? Me parece maravilloso y puedo estar comiendo sobrasada todos los días. ¿Podemos decir lo que vamos a hacer la semana que viene o es una sorpresa? Ahora cuando termines, primero tú termina Sí, la, que me termina voy, la que receta. me voy. Vamos a Venga, hacer una termina la tostada. receta, que vamos a dar la sorpresa. Venga, y no, bonita, no te me pierdas. Tosta de tomates secos, sobrasada y papada ibérica. Vale. ¿Vale? Entonces necesitamos 2 rebanadas de pan grueso, un pan rústico tipo payés. Vale. 4 o 6 tomates secos, de estos que vienen en aceite. 100 gramos de sobrasada ibérica, 4 lonchas finas de papada ibérica, curada, aceite de oliva si queremos, que esto es opcional, y ya está. Vale. Entonces tenemos 2 opciones. Podemos hacerlo en caliente. Entonces nos imaginamos unas brasas o un camping gas o alguna caravana que tenga cocina. Y lo que hacemos es que cortamos las rebanadas de pan y vamos tostándolas poco a poco. Sí. En el momento en el que estén tostadas de un lado, les damos la vuelta y mientras se tostan por el otro lado, por encima ponemos pues ese picadito de tomates secos que habremos hecho en trocitos pequeños, unos pegotes de sobrasada, y cuando ya los retiremos del fuego, porque esa sobrasada está empezando a gotear y la parte del pan de abajo ya se ha tostado, es cuando metemos la papa. Es muy grasienta esta, ¿eh? Bueno, ya, pero hija. Pero no pasa nada, porque luego le metemos la papada ibérica por encima y si queremos, por aquello de refrescar al paladar, podemos rallar un poquito de limón. Vale, para tener la conciencia tranquila.
Con la ralladura de limón. Con la ralladura de limón. Vale, perfecto. Y entonces lo mismo lo podemos hacer en frío. Sí. Porque realmente lo que tenemos que hacer es cortar exactamente el tomate igual. En este caso, lo que podemos hacer con el pan es, como estará recién hecho, lo cortamos, ponemos la sobrasada y la sobrasada la dejamos un poquito al sol. Vale. Para que no esté muy dura, para que la grasa se funda un poco. Sí. Acto seguido ponemos también la papada, dejamos que funda un poquito al sol. No, a ver la gente que me escuche, no se trata de dejar esta tostada 1 hora al sol. No es dejar la tostada irse a dar un baño, nada, es mientras abres la botella de cerveza o lo que sea, eso sí. Exactamente, entonces se va fundiendo porque esto se funde enseguida con las temperaturas que tenemos y también un poquito de ralladura de limón, lo cortamos en trocitos, cerveza fría y a disfrutar del verano. Ya vamos, yo ya soy feliz, yo con eso y 2 sillas. Ay, por favor, las sillas. Eso me haces absolutamente feliz. No, pues ya lo sé. Pues Ángel, sí, es que me voy a hacer una barbaridad, me voy a callar. Cállate, cállate, pero no te calles todavía, porque Dime. La semana que viene, última sección de Al Dente de esta temporada. Sí. Y Ainhoa se viene a Madrid, se viene a la terraza de la 9ª planta de la cadena SER. A 40 grados, dilo todo. Hemos buscado una sombra. Gracias. Para que Ainhoa nos enseñe a todos, a mí la primera, aunque ya lo he intentado en otras ocasiones, a hacer un arroz, ¿no? Vamos a ello, Ángels. Vale. Y lo de la sobrasada se me acaba de cruzar, pero le va a ir muy bien. ¿Le vas a poner sobrasada a ese arroz? Le voy a poner sobrasada a ese arroz. De momento tengo más o menos claro lo que le voy a poner. Luego llegaré allí y lo cambiaré. Ya me lo imagino. Voy sin receta, voy sin guión. Pues la semana que viene pidan fiesta el viernes para conectarse al streaming y ver cómo hace Ainhoa un arroz en directo. Venga. Hasta el jueves. Un beso, Ángel. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos hola, días. ¿Qué tal, Francino, buenos días. Buenos días, hola. Venga, vamos, hola. Contadnos qué estáis haciendo. Al menú habitual de política y a las puertas de esas 2 citas que lleváis comentando toda la mañana de este fin de semana del PSOE y del Partido Popular. El Partido Popular acaba de decir que asume que seducir al PNV y a Junts esto va a ser casi tarea imposible, y ha afirmado Tellado en una entrevista en Telecinco que esto lo van a terminar pagando en las urnas, pero asumiendo que la cosa de llegar a un acuerdo está pues más que complicada. Y dejadme que hoy me salga un poquito del guión con una pregunta a la que tratamos de buscar todavía cierto sentido, ¿no? Nosotros y los cientos de bañistas que estaban ayer en la playa fluvial de Mazagón, en Huelva. El vídeo está en cadenaser.com. De repente una ola de sedimentos, se cree que provocada por un mercante de grandes dimensiones que pasaba por allí, se lleva todo por delante. Arrastra incluso algún bañista, algunos de ellos, 6 al menos, resultaron heridos de levedad por culpa de esta ola. Bueno, el puerto y la capitanía están investigando ahora mismo qué pasó, qué provocó esa ola y si fue realmente ese mercante que estaba pasando muy cerquita de la orilla. Insisto que el vídeo está en cadenaser.com. Y por continuar con escenas fantásticas, una de ficción, contaremos en hora 14 uno de los estrenos del verano, el regreso de Jurassic Park, que Dani de la Fuente ya ha visto como buen fan, que se ha traído su camiseta a la redacción. Pero spoiler, parece que la peli es digna de extinción y no precisamente por los Pues a Ocaña dinosaurios. no le ha disgustado, hemos estado hablando ahora con Ocaña, sí, y a Ocaña no le ha disgustado, teniendo en cuenta todo lo que es, pero a Ocaña no le ha disgustado. Bueno, palomitas y a pasar por la eso, tarde. exacto. Que de eso se trata también. Yo creo que vi la anterior. Yo creo que solo he visto la primera. La primera es buenísima. Estirando el chicle es un podcast, pero estirar el chicle de película. Pero bueno, tiene su público, Francino. Sí, no lo vamos a poner exquisitos a estas alturas. Exacto. Cuéntanos. Hablando de ponerse exquisitos. La actriz Ana Torrent está participando en una campaña muy chula, maravillosa, que intenta eliminar el lenguaje edadista en el mundo de los cosméticos. Llevo un rato pensando cómo ha cambiado la industria cosmética. Hay que felicitarla. Ha erradicado el sufrimiento de los conejos, de las cobayas, de los ratones. Ahora podemos combatir el envejecimiento sin crueldad, con productos antiflacidez, antibolsas, antiojeras, antipérdida de firmeza, todo antiedad. Porque cumplir años no está bien visto, ¿verdad? Ya no hay signos de cansancio en mi mirada. La pérdida de vitalidad está corregida. Todos los síntomas de la edad revertidos. Elimina, corrige, frena el paso del tiempo, sin ningún tipo de preocupación. ¿A qué es una maravilla? El lenguaje de la cosmética convierte la edad en un enemigo. Pues es verdad.
Firma la antiedad. Es un vídeo Es muy que- chulo, sí, sí. sí, antiedad. Oye, hay que cuidarse y ponerse Claro, crema, el sol y todo y tal. Pero que el cumplir años sea una especie de Claro. maldición contra la que tienes que Pero es rebelarte. que además con tal edad no puedes, Sí, no puedes es que luchar es porque los absurdo. años se cumplen. Exacto, O sea, exacto. Ay, contra qué bien eso- está para los años que tienes, Sí, pero los pues, tienes, ya está, se ha exacto, acabado. no se puede luchar contra Y hoy, ello. en la Semana del Orgullo, hoy a las 6 tenemos a un chico que se casa mañana. Ah. Y a una mujer, porque como hace 20 años de matrimonio igualitario, que tuvo un hijo con su pareja, con su, Sí. con su mujer, y tendremos a la madre y al chaval, que tiene 17 años. Ah, qué bueno. Porque es otra mirada Claro, distinta a ver claro. cómo ha vivido todo este tiempo, ¿no? Claro, muy bien. Pues oye, pues os Pues escuchamos. sí, más Pues ya está, cosas, hay más en fin. cosas que habrá Más, que llenar. mucho más. Hasta luego. Hasta luego. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza. Dejo que llegue el estribillo. ¿o no? Yo arrancaría ya. ¿Sí? Bueno, tampoco... Es que el estribillo. Venga, déjalo. Si a alguien le gusta esta canción. Saber qué es lo que piensas. Pero si la sabéis todos. La magia de la radio. Pero Un temor. unos las adoran más que otros. Todo esto viene porque Pedro Hernández, el boss digital, Nuestro Pedro. el tigre, el que ha acabado bolo a bolo con todos y cada una de las Que ya personas nadie quiere ir de bolo. que han acompañado, Madre mía. ayer comiendo dijo: yo escucho esta canción que estamos escuchando. No. Y no puede seguir hablando. A ver, Pedro. No fue exactamente así, pero yo reconocí. No, es que. Voy a situar bien. Estábamos buscando canciones de Fran Perea para la entrevista. Sí. Y yo dije una canción, dije, espérate que esa es Dale Subago. Y me dijo Sergio, buf, no soporto a Ale Subago. Hombre, de hecho, si no te Lo dijiste, sí, sí. Ahora Lo dijiste. llámale para una entrevista. Dicho así, Para y que yo le dije vuelva, chavalito. Que a mí me encantaba y me encantaba especialmente esta canción. Y me dijo, ostras, eso que estás reconociendo es una gran vergüenza que no te da miedo. Digo, para Madre nada. mía, ¿cómo A te mí está dejando? No me, o sea, sin miedo a nada, me parece uno de los mayores temas. Ya Aunque hablamos si me en está escuchando alguna alguien- ocasión que el título está mal puesto. ¿Por qué? ¿El título de la canción? Sí, pues ya sé, muero por conocerte. Pero sin miedo a nada. Esto ya lo hablamos. Pero Sí, a ti te gusta y lo reconociste. Sí, sí, lo Es reconocí. verdad que no te pega nada esta Pero canción. no me pega absolutamente No nada. te pega absolutamente nada. Pero son de esos, ¿cómo se llaman? Pequeños placeres Ocultos, vergonzosos. ocultos. Que en mi caso no es oculto porque yo lo reconozco. Pedro es más blandito de lo que Yo- parece. Que te hacen culpables los demás, no tú. Claro, o sea, yo hago gala de que me gusta esta canción, me encanta, Y ya la está. canto y cada vez que se pone. La vives, Sí, sí. te reivindicas en Por ella, tu supuesto, banda es una sonora. canción muy de karaoke, o sea, podríamos ponerla cualquier No, no, sí, jueves. cuando ha sonado el estribillo todo el mundo la ha Por eso. cantado. Y muy de final de fiesta, Pedro. ¿Cuántas fiestas no habrán acabado contigo gritando esta canción? Por supuesto, y las que quedan. Y entonces, él ha reconocido esta debilidad. Claro. ¿Alguien más ha reconocido Claro, y alguna luego Tere y yo hemos dicho, Vale. pues nosotros esta. Ya, pero no está al nivel, no es ¿eh? esta, no es esta. Bueno, pero es que esta nos gusta a todos. Esta no es, esta no es. ¿Cómo que no? No. Esta es la que han puesto. Cántala otra. Vale, cántala tú, venga, atrévete. Va solo, no, ¿eh? no lo voy a cantar. Para la música, que si no, no Que les va a la voy salir. que no la voy a cantar. No, ya lo sé. Pero cómo era la letra. Yo es que he dicho una diferente a la tuya. Es que Sergio y yo nunca estamos de acuerdo, no sé por qué. Que no es esta, que no es esta. O sea, habíamos conseguido que hoy Sueño estuviera… contigo que me has dado. Sueño contigo. Esa Que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Muy bien, pues esta gran sección. Pues nada, pues ahora puede. Pero esta gusta a todo el mundo, por lo que veo, porque la saben cantar. Hombre, porque tenemos buen gusto incluso. ¿Algún otro placer oculto Sí, yo escuchando tengo alguna una canción? Bueno, el más fuerte, esto sí que es pornográfico. Sí, lo mío sí. No, porque es- Camela no es pornográfico. No, no, no. Camela gusta a todo el mundo. Yo he desbloqueado un recuerdo de infancia, una canción que tenía en el armario de la infancia, y es esta. Y seguramente muchísimos oyentes habrán reconocido y recordado esta canción. Es Carlos Mata, el de Cristal en las telenovelas. Pues es que Es insuperable, os Pascual. tengo que confesar que Este yo no esta es el de canción… Mi vida eres tú, ¿no? Yo esta canción cuando era pequeño la escuchaba a escondidas para que nadie se riera de Pero mí. esta ni era la siquiera mi banda hermana. sonora de una telenovela. Era la banda sonora de una telenovela que se llamaba La Pasión de Teresa. ¿Tienes Era algo la que decir, cabecera. Severino, de tu hermano? Lo acabo ¿Este gilipollas de dónde sale? Otra sorpresa más en Cosco. Ojo, que yo me aseguraba
ya cuando sonaba la guitarra yo hacía air guitar y todo, o sea, hacía como que tocaba la guitarra. Me aseguraba que mi hermana saliera de casa, miraba por la ventana, cerraba las puertas, ponía un vinilo, que no sé por qué teníamos un vinilo de Carlos Mata en casa, Era la época. y ponía esta canción. Eres una monada. Tú acabas de descubrirlo esto ahora. Yo acabo de descubrirlo y no este fin de semana que ibas a venir conmigo a Pozondo, pues no, Pues no. quédate aquí. Pero Toma ya. me llama mucho la atención el silencio de Pedro. No, pero porque yo esto, o sea, desconozco. Esta también te gusta. No, es que no sé quién es. No sabe de qué estamos hablando. Ya, no, pero bueno. No sé de qué estamos hablando. Venga, y un último placer oculto. Bueno, yo soy muy rumbera, reconozco que soy muy rumbera, pero hay gente delante de la cual yo no reconozco lo mucho que he cantado este tema. Búscate un hombre que te quiera, vamos, que te tenga llenita la nevera. Ese que te tenga. Pues con esto ya... Con esto ya podríamos Qué bien me lo he irnos. pasado. Venga. Yo que no pierdo la calma. Hoy por hoy. Puñalas en la espalda, oigo tus pasos y vuelvo a caer en tus brazos. Pues vamos con el último compás, Ana Uslem. Luis Alegre nos ha presentado a Ana Labordeta como su primera amiga. Eso no puede ser. Su primera amiga será o la matrona o la ginecóloga de su nacimiento. Pero es cierto que les unen muchos años de amistad. Tanto es que Luis recordaba el piso donde vivía Ana Labordeta al llegar a Madrid a estudiar. Un piso con la cama a 40 centímetros del techo. Eso, claro, agobiaba muchísimo. Y cuando vino de visita a su amiga Elena, pidió su ayuda. Ella era muy moderna. Vino a Arco y le dije, Elena, es que esto me está empezando a crear un poco de claustrofobia. ¿Por qué no me pintas algo bonito, algo chulo, que me libere, que me dé placer? Y entonces, todo lo que me había pintado la moderna de Elena Gastón eran pollas y coños. pero no pollitas y coñitos. No. Que se vieran bien. Que estuvieran bien, con todo tipo de detalles. Yo tuve que dormir bajo esa bóveda, la Capilla Sistina de pollas y coños. Pollas y coños durante meses. Evidentemente yo durante esos meses no pude llevar a nadie a mi cuarto, porque hubieran pensado que tenía un problema grande, que estaba enferma. Mañana más a partir de las 6. Pongan el despertador. Al ver en tus ojos de niña bonita mi alma robada se muere de pena y no hace nada. Nuevas estrellas, un campo de flores y tu fina estampa. Nuevas estrellas, un campo de flores y tu fina estampa. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.